tanto en otras áreas del mundo como en Centroamérica. En Centroamérica en los años 80 pues había conflicto armado. En nuestro país el mismo duró más de 37 años. Y para cumplir con ese requerimiento, con esa sugerencia de parte de esa Convención de Derechos Humanos, en nuestro país en los años 2000, tanto en la Facultad de Derecho de la San Carlos como en universidades privadas, se implementó el curso de Derechos Humanos. Se implementó el curso de Derechos Humanos a efecto de que el estudiante fuera más crítico en esos temas. Y derivado que ustedes como estudiantes de Derecho, hay algunos que ya trabajan en el sector justicia, habrán otros que en el futuro lo harán, tienen que tener una formación plena en materia de derechos humanos. Por ejemplo, si van a ser fiscales, tienen que conocer los derechos humanos a efecto de respetar los derechos del procesado, respetar los derechos del sindicado, del procesado, etcétera. Y como defensores públicos también tienen que invocar eso. Incluso hay algunas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las cuales los defensores públicos han logrado evitar que se diera la pena de muerte. Y también lograron que en algún momento se bajara la pena de muerte a los 50 años, derivado de que en nuestro país, como no hay indulto, entonces se quedaba en un limbo legal la situación de los condenados a pena de muerte. Como les decía, el objetivo del curso de Derechos Humanos, aparte de que es un curso particular, especial, es el curso de pueblos indígenas que ustedes llevarán el otro año. Y también es un eje transversal en todos los cursos, porque lo que se trata es que tanto estudiantes como docentes llevemos a cabo un proceso participativo, mediante el cual podamos intercambiar ideas en un ambiente de mutuo respeto, experiencias en relación al tema. ¿Y cuál es el objetivo? Transformar el concepto que tenemos de derechos humanos. Porque si ustedes le preguntan a cualquier persona, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué es lo primero que dice? Los que defienden a los delincuentes. Es la que defiende a los mareros. Ese es el concepto que tiene la población. Pero ustedes, como nuevas generaciones que están ya con ese tema, porque el pensum se cambió, se hizo la reforma curricular en el año 2000, ustedes ya llevan esto. Entonces, primero, transformar a las nuevas generaciones de abogados, que son ustedes, a efecto de que ustedes hagan esto y le aclaren a la población muchos temas en los cuales están equivocados, por un lado. Y por otro, que ustedes al momento de trabajar ya en el sector justicia, pues respeten esos derechos que tiene toda la persona, independientemente que sea el peor delincuente del mundo, pero tiene sus derechos humanos, ¿verdad? Entonces, esa es la presentación del curso. Ya les dijeron el martes cómo vamos a trabajar. Entonces, vamos a presentar la diapositiva y vamos a cerrar la cámara. Entonces, vamos a dejar el micrófono para empezar y posteriormente escuchar sus dudas, comentarios, etcétera. Bien. Para definir los derechos humanos, previamente tenemos que entender ciertos conceptos. El primero de ellos es el concepto dignidad humana. Porque la dignidad humana, ¿qué es la dignidad humana? Esta dignidad humana significa que a nadie se le puede hacer caer en servidumbre, a nadie podemos tratar mal. Implica que todo hombre y mujer, sin distinción de su origen social, cultural y económico, o de cualquier otra naturaleza, posean una dignidad que es propia de su condición de persona. ¿Qué quiere decir ello? Que una persona que tiene un origen social humilde y otra que tiene un origen social ostentoso, siempre tienen dignidad. Y a ambos se les debe respetar esa dignidad. No porque el otro tenga más, se le va a respetar más, o porque el otro tenga más, se le va a respetar más. No, es igual para todos. La dignidad es para todos. Y les decía que el origen cultural, eso no importa, siempre tendremos dignidad. No digamos con el origen económico, ¿verdad? Y es así como todos vamos a poseer
una dignidad que es propia en nuestra condición de persona. Y es de este valor de donde se van a desprender los demás valores y principios que favorecen el desarrollo integral del ser humano. Aparte de la dignidad, tenemos otros valores, otros conceptos como libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad constituye la posibilidad del ser humano de tomar decisiones a partir de diferentes opciones. Esto tiene que ver con aquello que dice que podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe. Y en ese sentido es importante mencionarles algunos de los artículos de la Constitución. El artículo 4, libertad e igualdad. En Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Como pueden ver, este artículo engloba lo que hablábamos de la dignidad como el primer valor y el más importante, y el valor libertad. Son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos hacer discriminación por el hecho de ser hombre o ser mujer. Si hay un empleo y tienen la misma formación, las mismas capacidades, las mismas calidades, debe pagárseles igual. No se puede discriminar. No se puede discriminar por razón de que sea hombre o mujer. Y luego dice por el estado civil. El hombre pues no es discriminado por su estado civil. Puede ser soltero, puede ser casado, que no tiene ningún inconveniente. Pero la mujer sí. La mujer sí, cuando ya es casada, a veces le discriminan para ciertos trabajos o empleos. Por ejemplo, ustedes ven a veces en los medios de comunicación donde salen ofertas de empleo y más o menos va en este sentido. Dice, se necesita secretaria, preferentemente soltera. Ahí hay discriminación por el estado civil. Entonces, hay también discriminación a veces por la edad, porque no solo ponen se necesita secretaria, de preferencia soltera y de 20 a 24 años. Es decir, ahí discriminaron por estado civil y por edad. Y todo ello, pues, no puede ser. No puede ser porque se está violentando lo contenido en este artículo. Dice también, tiene iguales oportunidades y responsabilidades. A veces en la vida política, en la ley electoral, hay quienes pretenden que cuotas, la cuestión de cuotas, que la mitad de los diputados sean hombres y la mitad sean mujeres. Pero ahí es complicado porque no es que alguien va a designar, sino al final quien decide es la población. Si la población le da su voto a un determinado partido en donde van solo candidatas mujeres, obviamente van a meter más, pero en otros depende del orden en que los coloquen en las planillas, etc. Y a veces dicen, bueno, no, que no sea por cuotas, sino lo que debe ser es por capacidad. Y está bien, porque son iguales también que sea por capacidad, que sea la situación en ese sentido. Pero, por ejemplo, en la actualidad, ustedes ven que la mayoría de cargos de alto nivel en el país los tienen damas. Fiscal general es mujer, presidente de la Corte es mujer, presidente del Congreso es mujer, directora de NACIF es mujer. Entonces, sí tienen participación, ¿verdad? En ese sentido, sí se está cumpliendo, digamos, de cierta forma con lo que dice dicho artículo. Por ello, cuando hay algunas situaciones que quieran algún estudio, alguna aclaración o algo, pues se acude a la Corte de Constitucionalidad. A la Corte de Constitucionalidad porque es el intérprete constitucional. En ese sentido, en la Gaceta 88 del expediente 1675-2006, sentencia de fecha 21 de mayo de 2008, la Corte de Constitucionalidad indicó lo siguiente: la libertad personal es un derecho humano
garantizado por la Constitución Política de la República de Guatemala, que puede ser restringido únicamente por los motivos y en la forma que la misma Constitución y las leyes de la materia señalan, pudiendo considerarse dentro de esos motivos la orden de aprehensión. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy libre de hacer lo que yo quiera, pero si yo encuadro mi conducta en algún hecho delictivo, pues el juez va, a petición del Ministerio Público, va a decretar la orden de aprehensión y van a ir, me van a ubicar y me van a ir a capturar. Ello no implica que me estén violando ese derecho a la libertad, sino que yo encuadro mi conducta en la posible comisión de un ilícito, entonces dictan una orden de aprehensión. Y si la dicta un juez competente, pues obviamente tengo que ir a uno de los centros de detención del país. Ahora bien, si no hay orden de aprehensión, no hay ningún expediente en mi contra, y vienen y me capturan y me consignan y me van a llevar a un centro de detención, ahí sí hay una detención ilegal. Hay una detención ilegal y me están violentando ese derecho a la libertad que tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues interponer una exhibición personal porque estoy ilegalmente preso. Entonces, la exhibición personal es uno de los sistemas de nuestro país que tiene para protección de la libertad de las personas. Luego hay otra gaceta, la Gaceta 98, expediente 2377 de 2009, sentencia de 2 de diciembre de 2010. Esta es en cuanto a la igualdad, como ese artículo regula las dos situaciones, ¿verdad? Libertad e igualdad. La igualdad ante la ley, proclamada con carácter de derecho fundamental en la norma constitucional, consiste en que no deben establecerse excepciones o privilegios que excluyen a uno de los que se concede a otros en iguales circunstancias, sean estas positivas o negativas, es decir, que conlleven un beneficio o un perjuicio a la persona sobre la que recae el supuesto contemplado en la ley. Es decir, eso es en cuanto a libertad e igualdad, pero el artículo 5 es más específico, siempre de la Constitución. Dice, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Acá tengo derecho a hacer lo que la ley no prohíbe, esa es mi libertad de acción. Sin embargo, también regula que no estoy obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley. Esto quiere decir que no podemos realizar algo, aunque nos lo estén ordenando, si es una orden ilegal, porque si no vamos a tener consecuencias, ¿verdad? Entonces no podemos aceptar que nos den órdenes ilegales, mucho menos cumplirlas. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. En los años 80 que estaba el conflicto armado, pues había muchas personas que criticaban a los gobiernos de turno, emitían opiniones a través de los medios de comunicación y entonces muchas de esas personas eran capturadas o algo, o en el peor de los casos eran secuestradas, asesinadas. Pero a partir de que entra la Constitución, se firma la paz, etcétera, aquí todos tenemos libertad de opinión, libertad de expresión. Ahora más con las redes sociales, ¿verdad? Hay quienes critican al gobierno, al presidente, a quien ellos quieran, a través de TikTok, la plataforma TikTok, y salen ahí hablando, ¿verdad? Opinando sobre algo que no les parece y no hay ninguna sanción en ese sentido, ¿verdad? Ahora bien, a veces usan la red Twitter y usan perfiles falsos y ahí hacen eso y lo otro, o sea, sacan todo su hígado, su molestia, ¿verdad? Pero a lo que voy es que no somos perseguidos ni molestados por nuestras opiniones. Y en ese sentido, la CC, en la Gaceta 79, expediente 2356-2005 del 23 de marzo de 2006, indicó lo siguiente: la libertad de acción, según reiterada jurisprudencia de este tribunal, se refiere a órdenes que no estén basadas en ley, es decir, órdenes ilegales, y no a resoluciones judiciales, que
no solo tienen que estar legalmente fundamentadas, sino razonadas conforme al criterio de quien resuelve, pudiendo todo aquel que se estime afectado y que no se encuentre de acuerdo con lo resuelto, hacer uso de las medidas de impugnación que la ley establece para el efecto. Es decir, que el hecho que un órgano jurisdiccional no resuelva conforme a nuestros intereses no quiere decir que nos esté violentando nuestra libertad, sino que es una resolución judicial, pues es susceptible de interponer cualquier medio de impugnación. Luego tenemos la igualdad, la que es afirmada tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Declaración Americana, que se refieren a la igualdad de todos los seres humanos. Supone una de las conquistas más importantes de la humanidad en un mundo que históricamente ha sido construido a partir de las exclusiones y las desigualdades. Como cuarto valor tenemos la seguridad, que se refiere a la creación de entornos que permiten el ejercicio de los derechos y las libertades, siendo así que la organización social y la conformación de los estados se construyen en torno al valor de la seguridad en función de la protección de las personas y de sus bienes, así como la convivencia pacífica entre las personas y los grupos que la conforman. Y es impensable la libertad y la igualdad sin contar con la seguridad. Cuando hablamos de seguridad, normalmente pensamos en que no hay seguridad en este país porque lo asaltan a uno en todo lado. Que hasta hace la broma a la gente que dicen que es democrático porque no hay nadie que se salve. Incluye a todos, ¿verdad? Va uno en bus, lo asaltan. Va uno en carro, lo asaltan. Va uno a pie, lo asaltan. Es decir, en cualquier forma. Entonces, usualmente cuando le hablan a uno del valor seguridad, uno se va por ese lado, que dice que el Estado no cumple con lo que la Constitución le ordena, que debe dar seguridad a las personas, debe proteger la vida de las personas. ¿Y cómo se va a proteger la vida y la libertad de las personas? A través de la seguridad. ¿Y quién está encargado de la seguridad? La Policía Nacional Civil. En ese sentido, el Ministerio Público es que el encargado de la persecución penal y la PNC es el auxiliar del Ministerio Público para atacar el flagelo de la delincuencia, que obviamente lo que persigue, lo que pretende es que tengamos seguridad en cuanto a nuestra vida, integridad y nuestros bienes. Es decir, que no, porque aparte de que cuando asaltan a alguien le pueden herir, le afectaron su integridad personal, pero también sus bienes porque le robaron lo que llevaba. Pero también, aparte de ese tipo de seguridad, también se habla de seguridad y certeza jurídica. Que la seguridad y certeza jurídica tienen que ver con lo que existe en los registros públicos. Es decir, en el RENAP. ¿Cuál es la función del RENAP? Pues obviamente ahí registra nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, etcétera. Entonces, la certeza y seguridad jurídica, ¿cómo se va a manifestar? Que los datos que obren de cada uno de nosotros en el RENAP sean fidedignos. Por ejemplo, si alguien está casado, que cuando saque su partida de nacimiento aparezca casado. Porque si aparece divorciado no hay certeza ni seguridad porque le están cambiando su estado civil y eso puede traer consecuencias legales. Igual que fuera a contrario censo, ¿verdad? O que esté mal consignado su nombre. También va a tener problemas legales porque va a tener que hacer una identificación de persona, etc. Luego la seguridad y certeza jurídica en el registro de la propiedad, que uno compró una casa y obviamente está inscrita en ese registro. Pero resulta que cuando uno saca una certificación o solicita una certificación, aparece el nombre de otra persona. Imagínense qué terrible. Porque como hay gente que falsifica documentos, etcétera, puede ser que uno tenía escrito un bien y cuando pide la certificación ya está el nombre de otra persona. Entonces, todo eso tiene que ver con la seguridad y certeza jurídica. Todo lo que aparezca en los registros. Es que el tema de la seguridad es muy amplio. Ahorita, como estamos hablando así de valores, pues no pondremos mayores ejemplos, pero más adelante
discutiremos muchos de los artículos de la Constitución que tienen que ver con todos estos valores. Y por último tenemos el valor justicia. Se dice que el disfrute de los derechos humanos, su protección y el cumplimiento de los deberes deben darse en un entorno de justicia de parte del Estado que los tutela y de los titulares de los derechos, las personas, convirtiéndose la justicia en un requisito indispensable para la vigencia de los derechos humanos. Todos los demás valores, pues, ¿hacia dónde confluyen? Hacia la justicia. Hacia la justicia porque, obviamente, la justicia apareja una serie de situaciones. Por ejemplo, si alguien es sujeto a un proceso penal, pues se debe cumplir todo lo que aparece en los primeros artículos de la Constitución. El primero de ellos es la presunción de inocencia, que legalmente todos somos inocentes ante la ley. Sin embargo, en la práctica muchas veces los medios de comunicación presentan de oficio a una persona y aparece la persona en algún medio escrito cuando la captura la policía sale completita, ¿verdad? Pero resulta que no era la persona a quien tenían que capturar, sino lo equivocaron por alguna situación. Pero a esa persona ya le provocan problemas porque su entorno comunitario en la sociedad ya aparece como es alguien que infringe la ley. Luego también tenemos lo que es el derecho de defensa. Con lo de la presunción de inocencia. Todos somos inocentes. Entonces, quien debe destruir esa presunción de inocencia es el Ministerio Público, como encargado de la persecución penal. Y si no lo hace, pues obviamente la sentencia va a ser absolutoria. Luego el derecho de defensa. Ello implica que se nos permita usar todos los medios permitidos por la ley para defendernos. Si tenemos medios de investigación, medios de prueba para probarnos, no para probar nuestra inocencia, sino para desvirtuar lo que están diciendo, lo que nos están acusando, pues se nos deben dar las oportunidades para ello. Y el debido proceso va a la par del derecho de defensa, porque mediante el debido proceso se nos debe permitir la utilización de todos los recursos, de todos los medios que tengamos para defendernos. Una vez expuesto lo anterior, considero importante lo siguiente: la definición. La definición. La primera de ellas es del señor Víctor H. Condé, quien es citado por el autor guatemalteco Jorge Mario Rodríguez en su obra Derechos Humanos, una aproximación, la cual dice: los derechos humanos son aquellos derechos que protegen la dignidad humana del abuso de poder de los estados y de otros actores sociales. Normalmente se dice que el sujeto activo de los derechos humanos es el Estado, porque violenta los derechos del conglomerado, de la población, que es el sujeto pasivo. Pero en los últimos tiempos no solo el Estado viola derechos humanos, entonces por eso se habla de otros actores sociales. Y manifiesta dicho autor que Condé define la dignidad humana como aquel valor innato del ser humano, que se toma como base jurídico-filosófica de los derechos humanos. Es decir, esta primera definición hace énfasis en el tema de la dignidad humana, lo que hablábamos al principio, que es el tema más importante en cuanto a los derechos humanos. Y esa definición que se basa en la dignidad humana es acorde a lo que preceptúan los diversos instrumentos internacionales y nacionales que regulan o protegen los derechos humanos. Luego tenemos la definición del doctor Ronnie López Contreras, que indica lo siguiente: él considera que la dignidad humana constituye la base fundante de todos los derechos del hombre, al indicar que los derechos humanos se basan o se fundamentan en la dignidad del ser humano, constituyendo la dignidad como el valor supremo de cualquier constitución, al definir a dichos derechos como un conjunto de garantías y derechos inalienables que tiene el hombre, basados en la dignidad humana, que le son indispensables para su subsistencia como tal y para su desarrollo dentro de la sociedad.
Y don Pedro Niken indica lo siguiente: la noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona humana frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano. No puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad. Las definiciones expuestas nos permiten arribar a la conclusión que los derechos humanos parten de la dignidad humana, del ser humano como tal, por el simplemente hecho de ser humano, y que los mismos constituyen atributos universales, independientemente que se reconozcan o no en leyes por parte del Estado. Pero su respeto, cumplimiento real y efectivo deben ser consecuencia de un Estado de Derecho, en el cual tanto las leyes constitucionales como las leyes ordinarias se cumplan, debiendo el ejercicio del poder sujetarse a ciertas reglas, las cuales deben contar con mecanismos para la protección y garantía de dichos derechos, siendo importante el aprendizaje de los derechos humanos, ya que ello nos permitirá respetar nuestra dignidad y la de nuestros semejantes, a efecto que aprendamos a vivir en paz, puesto que la paz es un concepto integral que se refiere a todos aquellos aspectos perdón, que se refiere a todos aquellos aspectos de convivencia humana y social, la cual se refleja en patrones de conducta que tienden a la solución pacífica de los conflictos, la solidaridad, la tolerancia y el respeto de todos los seres humanos, sin distingo de ninguna clase, puesto que los referidos derechos son la base de la vida democrática de una nación en el marco de un Estado de Derecho. En ese sentido, es importante mencionar que en nuestro país, derivado del conflicto armado que hubo, se formó la Comisión de Paz del Gobierno, que junto con la URNG firmaron la paz. Y se celebraron una serie de acuerdos de paz que muchos de ellos no se han cumplido en la práctica. No se han cumplido en la práctica y muchos de esos problemas que tiene nuestro país en este momento es derivado de ello, ¿verdad? Que no hay certeza ni seguridad, puesto que algunas cosas o algunos de los acuerdos sí se cumplieron, pero otros no. Y no ha habido una voluntad política de parte del Estado de cumplir los mismos. Entonces, por ello es que los problemas estructurales que tiene este país pues, se mantienen a la fecha, ¿verdad? Luego tenemos que los derechos humanos están investidos de una serie de características, siendo estas las siguientes. La primera es la universalidad. ¿Qué implica la universalidad? Esta, por ser inherentes a la condición humana, todas las personas son titulares de los derechos humanos. Es decir, todos los seres humanos que habitamos este universo, este planeta, tenemos derechos, porque son inherentes a nuestra condición de seres humanos. Y no podemos invocar diferencias por regímenes políticos. ¿Qué quiere decir ello? Que si nosotros somos oposición política de un gobierno, este gobierno no puede decir, mire, usted ya no tiene derechos humanos, se los vamos a quitar. Usted va a perder el derecho a disfrutar esos derechos humanos porque usted está en oposición. No, no se puede por ese tema de la universalidad. También pueden ser por cuestiones sociales o culturales, como pretexto para ofenderlos o molestarlos, ni por lo político, ni por lo social, ni por lo cultural. Por esa universalidad que tenemos, no se puede obviar el tema de los derechos humanos. No se pueden reducir, no se pueden ofender los mismos. De esta manera, si los derechos humanos son atributos derivados de la propia dignidad de la persona, cualquier variación en cuanto a su acepción, independientemente del criterio sustentante, ya sea por cuestiones culturales, cuestiones de raza, cuestiones de género,
implicaría desnaturalizar esa dignidad. La segunda característica se denomina transnacionalidad. Esta característica, en concordancia con la universalidad de los derechos inherentes a la persona humana, sería incongruente estimar que los mismos dependen de la nacionalidad o el territorio donde ella se encuentra. ¿Qué quiere decir esto? Que va un guatemalteco a España. No le pueden decir en España, mire usted cómo es guatemalteco, aquí no tiene derechos humanos. Por el hecho de que sea nacional guatemalteco y esté en territorio español, no le pueden decir. Igual un español va a venir aquí, le vamos a decir aquí en Guatemala, mire usted aquí no tiene derechos, aquí no tiene derechos humanos. No. Eso trasciende la nacionalidad, por eso se llama transnacionalidad, va más allá de eso. Independientemente de la nacionalidad que tengamos, siempre vamos a tener derechos humanos, o independientemente del territorio en donde estemos. Y su ejercicio implica limitaciones al poder público, y por ello no se puede invocar ninguna actuación soberana para violarlos. Al tratarse de valores supremos, están por encima de los mismos estados y su soberanía. Luego tenemos la irreversibilidad. Los derechos humanos constituyen atributos inherentes al ser humano, por lo que no pueden dejar de serlo de un momento a otro, pues eso implicaría restringir la propia dignidad. Es decir, no nos pueden decir, mire, ya prescribieron sus derechos humanos, ya se extinguieron sus derechos humanos, usted ya no tiene, es irreversible, no puede dejar de serlo de un momento a otro, ni por prescripción, ni caducidad, ni extinción, nada. Eso no se puede, ¿verdad? Luego tenemos la progresividad. La existencia de los derechos humanos no depende del reconocimiento del Estado, siendo posible extender su ámbito de protección a otros derechos que con anterioridad no eran reconocidos como tales. En este sentido, implica que en algún momento, en algunos países, habían ciertos derechos que, aunque estuvieran plasmados en instrumentos internacionales, no se les reconocía, no se les aceptaba. Entonces, eso implica la progresividad, que muchas veces por los cambios sociales, culturales que se van dando en el mundo, van siendo progresivos, se van incorporando. O puede ser que en algún momento había alguna convención donde habían ciertos derechos, pero el Estado guatemalteco no había aprobado, no había ratificado, entonces obviamente no se podía reconocer. Pero eso implica la progresividad, que va mejorando cada día. Luego tenemos la correlación entre derecho y deber. El ejercicio de los derechos humanos de una persona está limitado por los derechos de los demás. Es decir, que la persona tiene el deber de no violentar los de otra. Puede hacerlo implicaría un ejercicio extralimitado de las propias garantías, perjudicando el principio de igualdad. Aquí es importante traer a colación que en algún momento puede haber colisión de derechos humanos. Por ejemplo, la Constitución guatemalteca reconoce el derecho a la manifestación, pacífica, por supuesto, ¿verdad? Pero puede hacer que esta colisione con el derecho a la libertad de locomoción. Digamos que uno se tiene que trasladar por cuestiones, por cualquier situación, trabajo, necesidad, lo que fuera, a otro lugar, pero hay una manifestación y tienen tomada la carretera y uno ya no puede pasar. Entonces ahí viene esa colisión de derechos y que el derecho de los manifestantes termina donde empieza el mío, como la libertad de locomoción. Porque en otros países hay manifestaciones, pero lo que hace la gente es que se agarra un parque, una plaza y ahí la están dando vueltas, ¿verdad? Manifestando su inconformidad con sus mantas, sus rótulos. Acá no, acá lo que hacen es que tapan carreteras, ¿no? Casi siempre son los mismos cruces importantes que hay en el país y los tapan, entonces paralizan al país. Y violan el derecho de locomoción de otras personas. Entonces es importante tener en cuenta que donde termina mi derecho, empieza el derecho de otra persona. Entonces, si lo tenemos claro, lo manejamos de esa manera, pues vamos a vivir en paz, a tener una convivencia social. Lo que pasa es que a veces cuesta, pero creo que se puede lograr. Entonces,
Yo pararía ahí en cuanto al día de hoy, así que si tienen comentarios, preguntas, pues estamos a la orden a partir de este momento. Buenas noches, licenciado. Sí, Gerson. Buenas noches. Disculpe, fíjese que yo sí tengo una duda. Yo quisiera copiar un texto que usted dijo, ya no lo terminé, o Sí, que Gerson, decía tiene la los palabra. derechos. ¿Sí? ¿Me escucha? O Helen, ya que no hablo Gerson. ¿Me escucha, licenciado? Helen Cristina levantó la mano. Nick, perdone, le estaba hablando Gerson. Diana Nosotros sí lo Melchor, entonces. escuchamos a Gerson. Nosotros sí escuchamos a Gerson. Sí, le estoy hablando, licenciado. No sé si me logra escuchar. Gerson, díganos. ¿Me escucha, licenciado? Bueno, solo levantan la mano del micrófono, pero no hablan. ¿Me escucha? Gerson sí está hablando, licenciado. Sí, sí, Mario se escucha Roberto. re bien, Está licenciado. hablando Y se Gerson, escucha, licenciado. Gerson. Es que creo que el licenciado no escucha a nadie. El Nick es el que no escucha los micrófonos. Proceso. Que sea su micrófono link que esté malo. O tal vez se desconectó. Sí. Solo hay que escribirle de que nos desmutee. ¿Me escucha ahora, Ya revisé, licenciado? pero no. ¿Ya no logra escuchar, licenciado? No escucha, licenciado. Disculpe. Parece que Licenciado. solo nosotros te Yo creo que escuchamos. no te oye, Gerson. Yo A creo ninguno. que ¿Cómo lo escuchan? debe tener un fallo técnico en algo ahí, el licenciado. Deberían mejor describírselo. Mejor Yo creo que no puede ver, no puede leer los mensajes porque está presentando. Feliz noche, licenciado. Tal vez es eso, como está presentando, tal vez se bloqueó su máquina, por eso no oye lo que uno dice. Exactamente, y por esa misma razón es que no puede leer los mensajes. Procedimiento.